¿Qué es el miedo? Realmente si te cogen, no eres nadie cuando te vienen para Cuba. Hay una frase de esta entrevista que me dejó pensando. Si ahora mismo yo voy para Cuba, yo dejo de ser persona completamente. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué tuvo que vivir un joven de apenas 21 años para abandonar una delegación nacional durante unos Juegos Centroamericanos y decidir que era mejor quedarse en otro país? Porque lo más sorprendente es que esta decisión no fue improvisada. Moisés David era jugador de hockey sobre césped y formaba parte de la delegación cubana en República Dominicana. Pero mientras todos lo veían representando a Cuba, él llevaba meses preparando su salida. Según cuenta, había contactado previamente con una persona de República Dominicana que estaba dispuesto a recibirlo. Y durante un partido llegó el momento. Antes de eso, ya yo tenía no una amistad, sino una persona que conocí por chat en WhatsApp, que es de aquí de República Dominicana. Y yo le expliqué, soy deportista, él me explicó, no, yo estoy trabajando aquí, le expliqué mi situación, y eso fue como en el 2025 por ahí. Okay. Le expliqué mi situación, mira, yo vivo en Cuba, la situación en Cuba es tan difícil. Me dice, si un día llegaras a viajar aquí, te vas a quedar en mi casa. Moisés aprovechó una distracción, cambió su ropa deportiva por abrigo y un pantalón, se cubrió y salió. Lo que parecía una simple ausencia se convirtió en una fuga. Pero entonces ocurrió algo todavía más preocupante. Después de escapar, Moisés cuenta que recibió un mensaje muy claro: desconéctate. Según su relato, estaban intentando localizarlo y ahí cambia completamente la historia, porque ya no estamos hablando solamente de un atleta que decidió quedarse en otro país. Estamos hablando de un joven que tenía miedo a ser encontrado. Estaba conectado siempre y las personas de hockey de femenino de la República Dominicana me escribieron: ve a ver que te están intentando localizar. Están intentando localizar, desconéctate. Claro. Quieren buscarte para cogerte. Pero la pregunta más importante sigue siendo ¿por qué decidió hacerlo? Era muy difícil de que nosotros desayunábamos. Wow. ¿Por qué? Porque unas veces había desayuno y otras veces hacían espagueti que ni los perros se lo comían. Moisés comenzó a practicar hockey desde los 12 años y llegó a formar parte de la selección nacional. Pero también pasó años lejos de su familia, entrenando y estudiando en La Habana. Según cuenta, recibía alrededor de 3.500 pesos cubanos mensuales y aseguraba que las condiciones de alimentación tampoco eran suficientes para el nivel de entrenamiento que realizaba. Y aquí está lo más fuerte. Moisés estaba estudiando cultura física y cursaba su 4º año. Tenía una carrera deportiva, tenía una carrera universitaria, tenía una vida construida y aún así decidió dejarlo todo. El día que yo quería salir de ahí, el de la seguridad sí me estaba mirando extraño porque ya yo venía con un compañero. Y cuando explica por qué no quiere regresar a Cuba, dice: si ahora mismo yo voy para Cuba, yo dejo de ser persona completamente. Una frase muy fuerte, porque ya no estamos hablando solamente de dinero o de deporte. Estamos hablando de cómo este joven percibe su propio futuro. Sí, aquí quiero dejarte una pregunta. ¿Moisés simplemente tomó una decisión personal para buscar una vida mejor? ¿O su historia es una señal de un problema mucho más profundo dentro del deporte cubano? Porque además no parece ser el único deportista cubano que ha decidido quedarse fuera durante estos juegos. Entonces, ¿estamos ante un caso aislado? ¿O estamos viendo el comienzo de otra ola de deportistas cubanos diciendo hasta aquí? Bueno, muchas represalias contra ti. ¿Cómo que golpes? Creo que psicológicamente es la mayor represalia que te pueden hacer. Y entonces, o sea, tratar de dañarte emocionalmente. Claro. Pero la historia no termina con la fuga, porque quedarse en República Dominicana tampoco significa automáticamente tener una vida resuelta. Ahora tiene que pensar en su documentación, en sus estudios, en su futuro y cómo comenzar una nueva vida lejos de su familia. La gente piensa que el mínimo detalle de que o la alimentación es súper difícil conseguirla en Cuba. Poder salir para las calles es muy difícil también, en el sentido de que salir para las calles y saber que hay algo en el supermercado, saber que puedes comprar algo a tu familia. Cuando estoy aquí lo único que pienso es si mi familia estuviera aquí, pudiera darle esto de comer. Es decir, escapó de una situación que consideraba insoportable para entrar en una situación completamente incierta. Y eso hace que su historia sea todavía más humana, porque aquí no estamos viendo a alguien que escapó y mágicamente consiguió una vida perfecta. Estamos viendo a un joven de 21 años que tomó una decisión enorme y ahora tiene que descubrir qué viene después.
Y aquí es donde yo quiero llevar esta historia un poco más lejos, porque no quiero que este video se convierta simplemente en una discusión de Cuba contra República Dominicana. Tampoco quiero que se convierta en una discusión política más. Quiero que pensemos en el deportista, un joven que comenzó a practicar hockey a los 12 años, que pasó años entrenando, que llegó a una selección nacional, que estudió una carrera universitaria y que finalmente tomó una decisión radical, dejar atrás todo lo que había construido. Entonces la pregunta es inevitable: ¿en qué momento un atleta deja de sentir que representar a su país es un orgullo y comienza a verlo como una barrera para su futuro? ¿Es solamente un problema económico? ¿Es un problema de sistema deportivo? ¿Es una cuestión de libertad? ¿O estamos hablando de toda una combinación de todas estas cosas? Y sí, familia, hay algo más que debemos preguntarnos. Moisés no parece ser un caso completamente aislado. Otro deportista cubano también ha decidido quedarse fuera de la isla durante estos juegos. Entonces la pregunta que queda sobre la mesa es mucho más grande. ¿Estamos viendo simplemente la historia de un joven que tomó una decisión personal? ¿O estamos viendo el comienzo de otra ola deportiva cubanos donde deciden irse de la isla? Ellos tuvieron el valor de quedarse después de lo mío. Okay. Porque después de lo mío cierran eso completamente. Y es más fuerte. Era más difícil escaparse. Wow. ¿Había un trato diferente para ustedes que para los de otros países? Bueno, nosotros, la diferencia de otros países es de que ellos pueden salir A ustedes no de la lo vida. dejaban salir. Nosotros no dejan salir de la vida. Y llegados a este punto, el turno es para ustedes. ¿Moisés abandonó su carrera o simplemente decidió salvar su futuro? Los leo en los comentarios porque esta historia apenas comienza. Hasta pronto.